a cabeza de vaca. Y le agradezco, como todos los viernes, que nos acompañe con su generosidad y con su paciencia al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, que ya está con nosotros. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy contento de estar como todos los viernes aquí con ustedes, listos para hacer análisis de lo que pasa en el mundo. Oye, Jesús, me gustó eso. Biden es el AMLO estadounidense. Y desde ayer vengo diciendo, si Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho en un discurso, vamos a ponerle los impuestos más altos a los más ricos para salvar a los pobres, no lo hubieran bajado de dictador comunista. Lo dice Biden y hasta los Krause aplauden. Mi querido profe, escucho tu análisis. Pues mira, es que casualmente los mismos que en México dicen que Andrés Manuel López Obrador nos va a llevar a Venezuela porque utiliza el presupuesto del Estado para hacer lo que ellos consideran la formación o la formulación de clientelas a partir de medidas populares, a las cuales también denominan como populistas, porque tienen un impacto directo en la gente, como por ejemplo plan de apoyo a familias, becas para educación, cuidado para la infancia, incluso también créditos tributarios para estimular la economía. Pues allá lo aplauden y dicen que este señor, Joe Biden, es el nuevo discípulo del neokeynesianismo, es el nuevo trato renovado que se dio en los años 30 con Franklin Delano Roosevelt en 1933, que justamente incentivó toda la maquinaria del Estado o movilizó toda la maquinaria del Estado para generar empleos y que las clases trabajadoras de aquella época, después de la crisis hipotecaria, causada también por los neoliberales de aquella época, los de Wall Street, pues prácticamente salió al quite el Estado. Y ahora, casualmente, a Biden le dicen reformador, le dicen gobernante con sentido social, gobernante preocupado por atajar las desigualdades estructurales y por decir algo que es obvio, ¿no? Que se financie todo eso con los impuestos que dejan de pagar las grandes corporaciones a las que, por ejemplo, aquí los Krause, el Sergio Sarmiento, es decir, los orgánicos, porque la verdad es que me parece que les queda grande decirles intelectuales. Entonces, en adelante, Vicente, los orgánicos, que acá dicen hay que estimular la competitividad, la eficacia, hay que mostrar la cara de más global que se tenga y que sea la iniciativa privada la que haga las cosas porque el Estado es muy lento como un elefante. Bueno, pues resulta que allá dicen, bravo, bravo, Biden le va a quitar al 1% más multimillonario impuestos para que con eso, y junto con el dinero de las familias que ganan más dinero, para que con eso financien los programas sociales y combatir la desigualdad estructural. Lo curioso es que si esto mismo, si tú le quitas Biden y le pones AMLO al que anuncia esto, dirían, ahora sí nos están llevando a Cubazuela, ¿no? Es la paradoja. Totalmente, profe, totalmente, pero pues no hay ni tal cubanización ni venezolanización en Estados Unidos y yo solamente escucho los ecos de tantos aplausos que recibe desde los intelectuales orgánicos de México. Profe, ya que estamos en estas cosas, vaya jugadas geopolíticas que está realizando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en esto un trabajo quirúrgico de Marcelo Ebrard, quien hasta un mensaje en ruso se aventó en Twitter y que tanto le criticaron esos que aplauden a Biden. Y digo una jugada geopolítica por la relación México-Rusia, siendo México el vecino de la primer potencia económica mundial, Estados Unidos. Mira, y la verdad es que es tan importante y como bien lo defines, si es una operación quirúrgica de alto grado de dificultad, porque recuerda que Estados Unidos, en este contexto del COVID-19, intentó hacer que los países de la región del hemisferio occidental cerraran filas con Estados Unidos, a pesar de que se comportó de manera egoísta y de manera acaparadora de las vacunas. Imagínate tú que ante tal crisis, por mencionar un caso concreto, en Brasil, ante la magnitud de los casos de COVID en Brasil, cuando Brasil intentó gestionar con Rusia las vacunas, unos 12 millones de vacunas,
el Ministerio de Salud de Estados Unidos se puso en contacto con el Ministerio de Salud de Brasil y les dijo, oye, no lo hagas porque eso va a mejorar la imagen de Rusia en el hemisferio occidental. Te prohibimos que lo hagas. Y al prohibirle, entonces Brasil se retuvo 2 meses, cuando de plano, por el desabasto de vacunas generado por Estados Unidos, dijo Brasil, bueno, pues ahora sí tengo que sacar de donde se pueda. Recurrieron a por lo menos 10 millones de vacunas Sputnik. México, digamos que está jugando en el filo de la navaja, y la verdad es que a veces uno no entiende las movidas de AMLO porque dices, pues qué necesidad de arriesgar, ¿no? Y lo digo en un sentido que me da mucho gusto. ¿Qué necesidad de arriesgar? Porque pareciera que las buenas relaciones entre AMLO y Biden penden de un hilo, pero me parece que Joe Biden tiene claro, que AMLO a su vez tiene claro, toda la capacidad que tiene México de negociación con Estados Unidos, en el sentido de que históricamente, Vicente, de acuerdo a un intelectual, a un verdadero intelectual de la política exterior mexicana, Mario Ojeda, decía que cuando Estados Unidos y México se complicaban en sus relaciones, Estados Unidos respetaba de México todas aquellas cosas que, siendo importantes para Estados Unidos, fueran vitales para México. Por ejemplo, el no ir a una guerra, la no intervención en asuntos políticos de otro estado, pero a la inversa, México también respetaba a Estados Unidos en las cosas que, siendo importantes para México, fueran de vital importancia para Estados Unidos, de tal suerte que ahora Joe Biden, en el contexto en el que se dieron demasiadas indirectas por parte del presidente de México, primero diciendo que la ONU era un florero porque nada más estaba observando cómo Inglaterra, Israel, Emiratos Árabes Unidos y el mismo Estados Unidos se comportaban como acaparadores de vacunas, y dice, bueno, pues México está tratando de ver soberanamente por sus propios intereses, y entonces va Marcelo a China, va a la Unión Europea, va al mismo Estados Unidos, va a hacer una visita, pero sobre todo la relación que importa es la de Rusia, porque con Rusia tú recordarás que se tuvo una intensa plática entre el presidente López Obrador y Vladimir Putin no respeta a cualquier mandatario, pero respeta a López Obrador por el gran liderazgo que tiene, y de pronto yo hasta creo que lo percibe como un presidente con el que se identifica por ese liderazgo y ese respaldo social que tiene. Bueno, nada más para ir cerrando esta idea, Vicente, si me permites, es tan importante lo que acaba de hacer con esta operación quirúrgica Marcelo Ebrard Casaubon, porque incluso, pues no solamente van a aumentar las relaciones entre México y Estados Unidos a partir de este encuentro, no solamente van a profundizar la cooperación bilateral en la lucha contra el COVID y se van a incentivar las inversiones rusas en México y las inversiones mexicanas en Rusia, sino además México, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, México también le abre la puerta a que Rusia penetre más la región, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque entonces Estados Unidos está viendo que uno de sus principales aliados aprovecha de su importante influencia en la región para abrirle de alguna manera la puerta a un enemigo público número 1 de esta administración en particular, y AMLO lo remata invitando a Vladimir Putin a que venga a México a conmemorar los 200 años de la conclusión de la independencia de México. Es decir, si eso no es magistral, y si eso no lo vemos quienes nos dedicamos a estudiar la geopolítica como un mensaje directo a Washington para decirle, mira, mi capacidad de negociación me indica que no estamos solos y no estamos aislados, y o nos respetas o hay otros líderes que son tus competidores que nos reciben con los brazos abiertos y con los que estamos dispuestos a colaborar, aunque a ti no te guste. ¿Cómo la ves? Las movidas que solamente alguien con el conocimiento como tú, profe, nos pueden ir desmenuzando, parecieran cosas tan normales o tan técnicas, dependiendo de la visión, pero cuando las escuchamos aquí en Sin Censura, cuando las escuchamos en tu profe de RI, podemos tener la oportunidad de entender una diferente perspectiva desde la geopolítica, desde la diplomacia, desde las relaciones internacionales. He visto tus programas, se están poniendo candentes, profe. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga apoyando en tu profe de RI? Claro que sí, Vicente, muchas gracias por el espacio para decirle a la gente que si le apasionan los estudios de geopolítica, sobre todo los estudios serios de geopolítica, les dejamos incluso hasta una lectura en la descripción de cada video, pues los invitamos al canal de Tu Profe de RI,
para tratar de desmenuzar los asuntos mundiales y cómo las cosas que se dan en el plano mundial nos afectan en la vida local, en la vida cotidiana, pero también cómo lo que sucede en México afecta al planeta de diferentes maneras y en distintos niveles y en distintos grados. Así que en el canal de Tu Profe de RI los esperamos con clases gratuitas de lunes a sábado a las 10:30 de la noche y también a las 4 o 5 de la tarde. Muy bien, profe, pues te agradezco mucho el análisis, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Abrazo fuerte, Vicente. Saludos a todos sin censura. Gracias, es el profe, tu profe de RI, el doctor Jesús López Almejo, con nosotros. Mire,